Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo video y el día de hoy iniciamos un curso nuevo con la plataforma de ArsMate. Comencemos. Bien, para las y los modelos que no conocen esta plataforma, también es muy similar a OnlyFans. ArsMate es una página donde los modelos eróticos podemos monetizar nuestro contenido y servicios virtuales. El registro en esta plataforma es bastante fácil y no demora mucho en dar de alta al perfil de una nueva modelo. Además, el porcentaje de las ganancias que ofrece esta plataforma es de 90-10. Eso quiere decir que de todas las ventas que hagas, el 90% de ello son ganancias netas tuyas y el 10% es la ganancia de la plataforma. Y el medio de pago que ofrece esta plataforma es a través de transferencias bancarias. Por lo tanto, tus ganancias netas se van directamente a tu cuenta de banco y en tu moneda local. Una cosa a tener en cuenta es que como esta plataforma hace el cambio de la divisa para poder depositarte en tu moneda local tu ganancia, lo que hacen es que al momento de que realices tu venta, ellos tienen en cuenta la cotización del dólar de ese día y congelan en ese valor del dólar del día tus ganancias. Por lo tanto, por más que el dólar esté fluctuando, que esté subiendo o bajando, puedes tener la garantía de que recibirás tus ganancias según la cotización del dólar del día en que realizaste tus ventas. Además, el monto mínimo para que puedas retirar tus ganancias son de $25. Antes de iniciar con el registro en la plataforma, quisiera mostrarte y destacar la promoción que esta página hace a sus modelos. Para ello vamos a irnos al Instagram de esta página. Aquí, como puedes ver, arsmate.creadores. En esta página la plataforma promociona a los nuevos modelos. Como podemos ver más abajo, estas son modelos nuevas. Estas modelos son nuevas y una vez que ya hayan obtenido la verificación como modelo oficial de la plataforma, ellos les hacen estas promociones. Bien. Cuando yo inicié en marzo de 2023 en esta plataforma, también me hicieron la publicidad. Y aquí está mi publicidad. Le damos clic allí y esta publicidad me la hicieron el 20 de marzo de este año. Y también mencionan cómo los fans nos pueden encontrar en la página de ArsMate. Y también hacen mención al Instagram de la modelo. Vamos a volver en la bio y vamos a entrar aquí en el sitio oficial arsmate.oficial. También está aquí el link de la web para realizar tu registro si así lo quieres. Bien, este es el Instagram oficial de la página, la otra era para hacer la publicidad a las modelos. Y como ves aquí en la bio ya explican que la página ArsMate es para monetizar creaciones exclusivas de modelos. La página se queda solamente con el 10% de la comisión, que ya lo había explicado al inicio, y para retirar las ganancias lo haces en un día hábil. Hay que tener en cuenta que esta página es chilena, entonces hay que tener en cuenta los días festivos de Chile también. Y aquí más abajo en las historias destacadas tienes informaciones adicionales sobre esta plataforma. Como ves aquí en esta historia tienen su propio canal de YouTube que también puedes ingresar, ir a mirar, conocer un poquito más y si te convence puedes comenzar a trabajar en ArsMate como creadora de contenido. Voy a ingresar aquí en la historia destacada que dice prensa y esta historia se refiere a todas las noticias que han salido sobre esta plataforma. Bien, como ves aquí lo primero que vemos, ArsMate, el OnlyFans chileno que permite ganar millones a sus usuarios. ArsMate, la alternativa chilena a OnlyFans, y un montón de reportajes que lo puedes ir mirando también. Y aquí tienen información variada para que puedas ir conociendo más esta plataforma. Bien, el Instagram es arsmate.oficial, te lo dejo por aquí para que puedas ir mirando todo lo que necesites para recabar información sobre la plataforma.
Ahora bien, vamos a la página web que es arsmate.com y vamos a seleccionar aquí en regístrate ahora. El nombre de usuario, si te quieres registrar como modelo, ya sería ideal que coloques el nombre artístico que vas a utilizar en esta plataforma. Luego tienes que colocar un correo electrónico, una contraseña y también te invito a que leas los términos y condiciones que tiene Arsmate. Bien. Una vez que lo hayas leído y si estás de acuerdo, le marcas la palomita y ya te registras. Bien, una vez que hayamos completado esos campos, directamente ya nos introduce a la plataforma donde tenemos que editar nuestro perfil. Aquí nuevamente tienes la posibilidad de colocar tu nombre de usuario si no lo has hecho al inicio. Aquí también puedes modificar el nombre del link de usuario, el cual se va a compartir. Por ejemplo, como ves aquí está el link arsmate.com / y un código en números. Lo ideal sería que aquí siempre lo modifiques y coloques tu nombre artístico. También esto lo puedes activar si así lo quieres. Dice mostrar nombre de tu link en lugar de tu nombre de usuario. Esto quedaría a tu criterio si lo quieres modificar. Aquí abajo está el correo electrónico. Profesión, ocupación, puedes colocar modelo, el idioma en que quieres que esté tu página. Aquí puedes modificarlo si quieres. Aquí debes colocar tu fecha de nacimiento y el género. Más abajo en información de facturación debes colocar personal, tu país, debes completar tu dirección, la ciudad y el código postal que corresponde. Una vez agregado todo, le damos en guardar cambios y los cambios se han guardado exitosamente. Volvemos un poco más arriba y aquí en la parte izquierda, en el caso de que quieras ser modelo, puedes ingresar en este sector donde dice sé un creador. Y aquí ya entramos al formulario para verificar la cuenta y te da unos pasos que debemos seguir. Por ejemplo, ingresar la dirección, ciudad, código postal y adjuntar la foto del documento de identidad. También aquí dice para enviar una solicitud de verificación debe completar su perfil y nos pide subir una imagen de perfil y una portada de perfil. Le damos aquí en subir. Seleccionamos aquí para colocar una foto de perfil y seleccionaremos aquí para colocar una foto de portada. Bien, una vez que hayas colocado una foto de perfil y una foto de portada, le damos clic en editar perfil. Nuevamente ingresamos donde dice sé un creador. Y ahora la instrucción que nos dice es que tenemos que enviar una foto perfectamente legible de la cédula de identidad o del pasaporte, en este caso es el más recomendado. Nos aceptarán fotocopias, fotos borrosas o en mala calidad u otros documentos. Si tu cuenta es en pareja, debes enviar las dos cédulas de identidad en una sola foto. Esto sería en el caso de que quieras vender contenido en pareja. Ya aquí, al momento de verificar tu cuenta, debes enviar ambos documentos de identidad para la verificación correspondiente. Aquí debes completar la dirección, la ciudad, el código postal y aquí debemos subir la imagen y dice subir una foto de tu cédula de identidad o pasaporte donde se vea claramente tu número de identificación y tu fecha de nacimiento. Bien, aquí ya he completado estos datos, he levantado la imagen como puedes ver aquí y solo he enviado la foto de la parte del frente, sería la parte frontal de mi documento de identidad. Una vez que hayas completado todo esto, simplemente le damos en enviar para aprobación. Y aquí nos muestra este mensaje de que fue enviado con éxito para la revisión y nos estará notificando en el correo electrónico cuando sea revisado. Y aquí abajo tiene una solicitud pendiente de aprobación, no puede enviar otra. Debemos de esperar la notificación que nos ha de llegar en el correo electrónico. El proceso de verificación de una cuenta no demora más de 24 horas en realizarse, generalmente es muy rápido. Y bien, eso ha sido todo por el video de hoy. En los siguientes videos estaremos avanzando en las configuraciones del perfil, en registrar la forma de pago para recibir las ganancias, en cómo hacer las publicaciones y toda la información que necesites si deseas iniciar a trabajar con esta página.
Espero que el video te haya sido útil. Si así lo fue, te invito a que te suscribas a este canal. No olvides darle like, dejar algún comentario. Comparte este video con alguien que crees que le puede interesar y nos encontramos en el próximo video.